¿Estamos? Sí, Ok. Pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en en este espacio virtual del Museo Unamoy. El Museo Unamoy es este espacio universitario que forma parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM, y tengo el placer de darles la bienvenida en esta tarde que retomamos un espacio muy importante para este museo. Reaccionar, que tiene que ver con sentir y hacer los museos hoy. Este espacio que comenzamos, esta línea de trabajo en el Museo Unamoy,
desde el año pasado. Ya vamos a cumplir 2 años con estas conversaciones y con estos distintos formatos en los que buscamos establecer conversaciones y diálogos entre profesionales de museos e indagar sobre las estrategias y las experiencias que estamos poniendo en práctica en cada uno de nuestros recintos, espacios que ahora pues muchos de nosotros estamos trabajando un poco a distancia, no tanto en lo físico, sino más bien en estos espacios virtuales. Estos retos que nos trae la pandemia también nos han traído unas pues tremendas ganancias, que es la posibilidad de conversar no solo con profesionales de los museos de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, sino que hemos tenido la oportunidad de expandirnos y de conversar con profesionales de museos de otros países, de otras latitudes. El día de hoy precisamente es un gran ejemplo y es un gran honor para nosotros como museo recibir compañeros de Colombia, de Argentina, del estado de Morelos también. Entonces estamos aquí de manteles largos. En estas fechas hemos, hemos tejido un programa de actividades para conmemorar y para festejar estas fechas tan especiales en México, que son las fiestas de muertos, ¿no? Y bueno, es un momento perfecto entonces para retomar este programa de reaccionar, este espacio de museos, ahora con un nuevo formato. Tuvimos la posibilidad durante 3 meses estuvimos trabajando en reaccionar a través de un programa que se llamó Contaminación Cruzada y que eran unas cápsulas a través de las cuales pudimos compartir reflexiones y nuestros sentires en torno a los nuevos retos traídos por la pandemia. Ahora estamos en otro nuevo formato que se llama Encuentros y en donde tenemos la posibilidad de dialogar de manera más cercana, más próxima, en vivo y a todo color, con estos formatos muy ágiles que ahora les va a compartir un poco más mi compañera Catherine Velázquez. Quiero presentarles a Catherine, quien va a moderar esta mesa. Ella es artista visual, ella es maestra en museología y además ella es experta precisamente en este campo y en este encuentro de los cementerios patrimoniales y estos espacios que se han convertido o que están en estos límites entre lo museal, entre lo ritual, entre el panteón. Entonces vamos a conversar hoy entre esas articulaciones en estos espacios. Y bueno, sin más, yo quiero agradecerles su presencia a quienes nos acompañan en el panel. Muchas gracias por ser parte de este espacio de UNAMOY y les cedo la palabra a Catherine. Buenas tardes. Gracias, Clau, muchas gracias por la presentación. Y bueno, les platico un poco antes de empezar cuál es la dinámica de Encuentros Reaccionar. La idea es que sea un formato muy ágil, donde nuestros invitados nos van a regalar respuestas cortas de unas preguntas que les vamos a realizar. Y vamos a irnos en orden, uno por uno, respondiendo esas respuestas. Valga la aclaración, valga la redundancia, perdón. Primero, para yo no presentarlos, lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos se va a presentar y nos va a contar quién es y cuál es la esencia del espacio del que proviene. Empezamos entonces con Patricia García Zapata, del Cementerio Museo de San Pedro. Buenas noches. Agradecer esta invitación, agradecerle a Claudia, agradecerle a Katy, a todos los compañeros que en este momento nos encontramos en la sala, por esta linda invitación. Yo soy Patricia García, soy la directora del área del Museo Cementerio San Pedro en Medellín. Llevo muchos años trabajando en el tema de los cementerios. Con Kate nos conocemos hace rato, con la Red Iberoamericana de Cementerios también patrimoniales hace rato venimos conociéndonos y trabajando, y
como les digo, es un honor estar acá con nosotros. ¿Hago la presentación institucional o paro ahí? Como gustes, Patri. Este es el momento justo si quieres presentarnos el museo, sí es el momento. Perfecto. Bueno. El Cementerio Museo de San Pedro, bueno, es, como su nombre le dice, es un cementerio, es un museo y tiene para su administración, este cementerio se consolida entonces como una fundación, ¿sí? Para su gestión, este cementerio se consolida como una fundación de segundo piso que tiene como objetivo apoyar instituciones sin ánimo de lucro, entre ellas aquellas que trabajan con los niños, con la vejez desamparada, y bueno, nuestra razón de ser justamente es administrar muy bien un cementerio para poder tener recursos y ayudarles a estas instituciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un espacio que tiene diferentes connotaciones, diferentes miradas, diferentes aristas a la hora de responder las preguntas que se vayan haciendo y a la hora de intervenir también. Entonces, somos una fundación y como fundación tenemos unas responsabilidades con la sociedad. Somos un cementerio vivo, un cementerio que presta servicios funerarios, un cementerio que abre sus puertas todos los días a las 7 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde, o caso contrario, como hoy que tenemos una actividad cultural que estaríamos cerrando a las 9 de la noche aproximadamente para nosotros, hora colombiana, ¿sí? Presta servicios de inhumación, de exhumación, de cremación, de cesión de derechos de uso, es decir, de cenizarios para nosotros, cinerarios para otros, diosarios de bóvedas, tiene servicios de capilla. Igual somos un museo, ¿sí? En el año 1999 el cementerio se declara también como museo de sitio por sus características patrimoniales, por ser un museo a cielo abierto, ¿sí? Somos un patrimonio. En el 98 nos declara el Ministerio de Cultura como bien de interés cultural de carácter patrimonial, justamente por sus lecturas antropológicas, sociológicas, artísticas, arquitectónicas, históricas, bueno, un sinnúmero de lecturas que se le pueden dar a los cementerios, ¿sí? Y pues obviamente nos concebimos como un patrimonio nacional que pues ha asumido más allá de una declaratoria, una misión muy clara de devolverle el patrimonio a nuestra comunidad. Muchas gracias, Patri, por tu intervención. Seguimos entonces con Luis Dulot. Bueno, muy buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Luis Dulot, yo soy, empiezo por mí, mi formación es en antropología, soy licenciado en antropología y luego doctor en ciencias naturales, y mi tesis de doctorado la hice ya hace unos añitos con el tema cementerios. Digamos que mi formación fue en la ciudad de La Plata, en Argentina, en el grupo de investigación de la doctora Sempe, que empezamos a trabajar en investigaciones interdisciplinarias en el cementerio de La Plata. A partir del año 2004 integré la red argentina de valoración y gestión patrimonial de cementerios, y desde el 2006 participo de la red iberoamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, de la que en la actualidad y hasta el año que viene soy presidente. Y ya que estamos yendo al grano, voy a compartir un segundito para contarles a qué nos dedicamos un poco en la red iberoamericana, ¿sí? No sé si ya se está viendo. A ver. Sí. Un segundito, que le doy pantalla completa. Bien, bueno, la red iberoamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales es una organización, digamos, sin fines de lucro. Todos los que participamos lo hacemos de forma ad honorem y por el amor que le tenemos a nuestros queridos cementerios patrimoniales. Digamos, no se cobra por participar. La red este año cumple 20 años y
hemos tenido la suerte de poder organizar todos los años un encuentro que año a año va creciendo más, ¿sí? Quienes la fundaron allá por el año 2000 como primero Red Andina, porque eran 3 o 4 países, Colombia, Ecuador, México, y después fue creciendo hasta la actualidad en que contamos con 19 redes, ¿sí? En 15 países, que abarcan desde México, de norte a sur, México, Cuba, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Perú, ¿sí? Uruguay, etc. O sea, tenemos más de una red por país, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta red? Digamos que la red iberoamericana es una red de redes. O sea, nuestra misión, nuestro funcionamiento es esencialmente compartir información entre los miembros de la red, ¿sí? Y además, como sabemos que la unión hace la fuerza, bueno, auxiliar no solamente con conocimiento, sino con apoyos concretos en la medida de las posibilidades a cualquier persona que pertenezca o no a la red, pero que quiera trabajar o que quiera solucionar algún problema o que se presente alguna situación con algún cementerio que pueda ser de interés patrimonial de Iberoamérica. Bueno, quienes quieran contactarse, ¿sí? Aquí tienen nuestro correo electrónico, redcementerios.patrimoniales@gmail.com, y para tener más información, ¿sí? Nuestra forma de comunicación oficial es un blog, ¿sí? redcementarios.patrimoniales.blogspot.com. También estamos en Facebook, pero no es nuestra vía no lo hemos elegido como nuestra vía de comunicación oficial. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis, por esa presentación. Vamos a continuar entonces con la intervención de nuestro compañero Antonio. Cuéntanos, Antonio. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada me presento, me llamo Antonio Cortés y por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México soy el líder coordinador de proyectos, digamos el encargado responsable del Museo Panteón San Fernando, ¿sí? Es un museo histórico, es un museo patrimonio, ¿no? Porque hay una compañera que ya fue directora de ese panteón, ¿no? Ahora me tocó a mí en suerte dirigirlo, por todo mis antecesores hicieron muy buen trabajo, ¿no? Creo que se posicionó bien para la Secretaría de Cultura como museo, ¿no? Hace por lo menos unos 12 años, si no recuerdo mal, un poquito más, que se convierte en museo como tal. No tengo la fecha, la verdad que se me va, pero curiosamente yo estuve cuando se inauguró una salita que hay ahí, yo participé ahí, nunca pensé llegar a dirigir el museo, ¿no? Porque mi formación es más como museógrafo, pero sin embargo en esta administración me han llamado para esta misión, me ha gustado mucho. Sin embargo es difícil porque en el 2017, por el temblor que nos aconteció en la Ciudad de México, está cerrado el panteón desde esa fecha, ¿no? Y es un poco una tristeza porque el carácter del museo es básicamente histórico, ¿no? Donde podemos conocer todo el siglo XIX. La importancia del siglo XIX en México es que estamos hablando del fin de la independencia hasta el comienzo, hasta el fin de la Reforma, con Juárez, la República restaurada. Entonces vemos un montón de historia. Todo el siglo XIX donde se consolida el país, como país México, lo tenemos en el XIX y está lleno de historia, tiene muchas rutas por aprenderse. Tristemente está cerrado, pero se está tratando de conseguir los recursos para poder abrir el museo, ¿no? Como tal, pero también eso nos da una oportunidad. Al estar cerrados, es muy curioso, porque tú vas a hacer un panteón, un museo cerrado, ¿no? Digo, bueno, pues hagamos cosas digitales, ¿no? Y curiosamente con la pandemia, ahora estamos igual que todos los museos, todos estamos cerrados. Entonces todos tenemos que competir en las mismas condiciones digitales. Y por esto me he abocado primero en respetar muchísimo la historia, ¿no? Que es indicación completamente de la Secretaría de Cultura que hay que
respetar la historia y difundirla, ¿no? Nuestro patrimonio, al final de cuentas, y otro es utilizar los medios digitales, porque también corresponde a otro fenómeno, lo económico, ¿no? Si aprovechamos bien las redes digitales, podemos solventar muchos problemas y tener más presencia, ¿no? En todos los lugares, ¿no? A final de cuentas. No se te escucha, Catherine. No se te escucha, Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Cerramos entonces este ciclo de preguntas con nuestra compañera Virginia Ortega. Muchas gracias, Kate. Agradezco muchísimo la invitación a este espacio del Museo UNAM Hoy, un espacio que conozco personalmente y que aprecio mucho. A cada una y a cada uno de quienes laboran en este espacio. Y bueno, Catherine, Clau, un abrazo a la distancia y también pues un abrazo igualmente y un saludo a quienes comparten conmigo esta tarde la palabra, Luis, Antonio y Patricia. Un honor y una alegría compartir con ustedes. En esta tarde yo vengo representando, vengo siendo la voz de la colectiva Panteoneras, y bueno, escribí un pequeño texto que prefiero leer para que no se me vaya nada, que tiene que ver con qué es Panteoneras. Panteoneras es una colectiva que tiene muy poco tiempo de haber nacido, pero varios años de venirse gestando dentro de la cabeza y el corazón de quienes hacemos parte de este esfuerzo colectivo. Las mujeres panteoneras nos conocimos hace unos ayeres, cuando justamente los cementerios unieron nuestros caminos. Yo pienso que Panteoneras se engendró un 2 de noviembre del año 2015, cuando las tres caminábamos por el cementerio Santa María en San Juan Lurigancho, en la gris y nubosa capital limeña. Entre música, bailes, lágrimas, recuerdos, tumbas, pan y flores. Panteoneras es Eloísa Lamilla Guerrero, originaria de Neiva, en el departamento de Huila, Colombia. Catherine Velázquez Cárdenas, del pueblo de Sonsón, también Colombia. Y Virginia Ortega Cervantes, nacida en la capital de esta tierra llamada México. De profesión antropóloga, artista, historiadora, respectivamente. De convicción, amantes de los cementerios y feministas. En nuestro andar por los espacios funerarios, nos hemos encontrado que nuestra condición de ser mujeres nos ha dado muchas posibilidades y encuentros muy fructíferos, pero también nos ha puesto en desventajas ante prácticas patriarcales y de exclusión. Es por ello que decidimos unirnos y nombrarnos como lo que somos, mujeres y panteoneras, porque es justamente desde esta primera condición que venimos actuando, porque desde este ser y pensar en femenino llevamos nuestros saberes y prácticas a estos espacios que tanto queremos, y porque convencidas estamos de que cuando 2, 3, 4 mujeres se juntan, los procesos colectivos se diversifican y se intensifican. Trabajamos desde el principio femenino, este principio femenino, este saber propio de las mujeres, que es opuesto completamente a la construcción patriarcal de la memoria colectiva y que se puede observar en muchos de los relatos de monumentos, sitios históricos y panteones. Nuestra colectiva basa su quehacer en 3 ejes principalmente: los trabajos de la memoria, la mirada museológica y la participación de comunidades, siempre atravesadas por el principio femenino. ¿Qué queremos o qué buscamos e imaginamos las panteoneras? Pues queremos desarrollar proyectos integrales para espacios funerarios relacionados con la valorización y resignificación de estos como lugares de memoria, acompañamiento y trabajo participativo y colaborativo con las comunidades específicas para la apropiación de estos espacios, rescatar las voces disidentes y silenciadas en estos espacios, muchas veces por los discursos oficiales,
heteropatriarcales y de dominación. Tejer redes colaborativas con otras colectivas y otros esfuerzos individuales de mujeres que tengan intereses, inquietudes y saberes en el trabajo dentro de los espacios funerarios, tanto en México como en Latinoamérica. Ser un espacio multidisciplinario donde confluyan saberes y quehaceres de mujeres que elaboramos con espacios funerarios, con el tema de la muerte, de cómo estos aspectos de la vida influyen y afectan en nuestros cuerpos femeninos y nuestras dinámicas cotidianas. Esto es Panteoneras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vi. Muchas gracias y me da mucho gusto justo cuando pensábamos en crear este espacio era tener diversas voces, justo traer desde la parte oficial que está dentro de la administración del espacio, así como personas y organizaciones como la red que unen esfuerzos alrededor de un territorio muy grande, pero que de alguna manera está descentralizado, y también ideas que van más allá del espacio, ya hacia lo ideológico. Entonces creo que fue una muy buena presentación para conocernos un poco más. Vamos a entrar en materia, un momento de nuestra charla que denominamos al grano, y es que vamos a hacerles una pregunta, que es la siguiente. Siendo la muerte uno de los puntos neurálgicos de la crisis generada por el COVID-19, dadas las cifras, el miedo de las personas a enfermar y morir, y teniendo en cuenta el distanciamiento social, ¿cómo o qué crees que aportan los museos, cementerios y tu proyecto o institución al respecto? Antes de darles la palabra a mis compañeros para que nos ayuden con su respuesta, pues yo creo que es un momento muy bonito justo para hablar de que los cementerios como espacios culturales son lugares muy poco reconocidos hasta el momento en un público general que reconoce en general los museos como espacios muy definidos dentro de las ciudades. Sin embargo, ya como nos platicaba Luis, la Red Iberoamericana de Cementerios lleva ya mucho tiempo trabajando, el Cementerio San Pedro, igual el Museo Panteón de San Fernando llevan ya mucho tiempo funcionando como tal y siempre afortunadamente tienen un nivel como de atracción muy bonito hacia los públicos, porque generan actividades muy respetuosas y sobre todo pedagógicas sobre estos espacios. Vamos entonces a dar pie a la respuesta a la pregunta que acabé de generar. Vamos a modificar un poquito el orden de respuesta para que variemos el asunto y vamos a empezar con Luis. Bueno, a ver, desde la Red Iberoamericana, frente al COVID, el nivel de respuesta ha sido amplio en cuanto a los integrantes de la red, porque se han hecho muchísimas intervenciones para muchísimas actividades, digamos, dentro de cada una de las redes. En particular como red y en el marco de lo que son los festejos de nuestros 20 años, comenzamos hace una semana con 2 mesas redondas sobre COVID-19 y cementerios patrimoniales. ¿Sí? Tuvimos 7 expositores que son directores o administradores de cementerios que dialogaron entre sí, y una presentación sobre la historia de las pandemias, digamos, a modo informativo. Luego, bueno, tratando de coordinar múltiples acciones, sobre todo en lo que hace a algunas problemáticas o de asesoramiento en algunas problemáticas que se dan específicamente en cuanto a la protección del patrimonio con respecto a la pandemia. Una cuestión que charlábamos en otro encuentro en estos días, pues son múltiples esta cuestión de la pandemia y de la conexión, la hiperconectividad que tenemos, ha multiplicado tanto las salas de chat que, bueno, nos encontramos ante el mismo tema varias veces, y lo charlábamos con Patricia y con otros colegas,
el tema, bueno, en el cementerio Museo San Pedro no han tenido ese problema porque al ser una institución privada tienen otras formas de cuidar, pero por ejemplo en algunos cementerios de Argentina como el de Chacarita, etcétera, y sé que en algunos panteones en México han tenido el problema de los robos. ¿Por qué? Por la propia crisis que genera con la crisis económica que ha generado el COVID, ¿sí? O sea, los pequeños robos, digamos, de placas, de elementos, digamos, del robo menor, digamos, pero que afectan en sí al patrimonio. ¿Qué podemos hacer nosotros en sí? Bueno, compartir las formas y las ideas que se han ido generando en los distintos espacios para tratar de minimizar este tipo de problemas que serían una suerte de vandalismo, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, bueno, organizar este tipo de actividades virtuales que digamos, son la única forma que tenemos de interactuar en este momento. Estamos ya la próxima semana comienza, ya que paso un poco el aviso publicitario, comienza la celebración por nuestro 20º aniversario con las jornadas propiamente dichas. Iniciamos el 7 de noviembre, ¿sí? El encuentro virtual de la red iberoamericana. Así que después les haré llegar la invitación. Pero bueno, en líneas generales, hacemos lo que podemos hacer como red, que es compartir información, estar conectados, y no mucho más que eso en ese sentido, ¿sí? Lo que nos permite la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a continuar con la respuesta de nuestra compañera Virginia. Sí, estoy. Bueno, quiero decir que lo que yo estoy diciendo acá fue democráticamente preparado por todas las que formamos parte de Panteoneras. Entonces, bueno, a mí solo me tocó ser la portavoz, pero esto es algo que preparamos entre las tres. Con respecto a esta pregunta, que bueno, que tiene todo que ver, ¿no?, con estos días aciagos que estamos viviendo en todos los rincones de este planeta Tierra, pues Panteoneras tiene que decir lo siguiente. Son 3 puntos los que quisiera, como 3 respuestas, 3 posibles respuestas a esta pregunta, pero que, bueno, están entrelazadas estas respuestas. Una tiene que ver con este término acuñado por el filósofo camerunés que es Achille Mbembe, este término que es la necropolítica. Esto que tiene que ver con que los estados, los gobiernos, pues deciden quién vivirá y quién morirá y cómo. Y esto tiene pues todo que ver con esta crisis pandémica y esta crisis no solo de salud, sino social, política, hasta ecológica, creo yo, que estamos viviendo ahora, ¿no? No es lo mismo enfermar de COVID y morir de COVID, ¿no?, en alguna colonia, ¿no?, burguesa aquí en la Ciudad de México, ¿no?, o en la Ciudad de Monterrey, que en algún suburbio, ¿no?, de alguna ciudad en Latinoamérica o en el mismo México, ¿no?, en las montañas del sureste mexicano también. Entonces, esa es una de nuestras respuestas, ¿no?, como, este término de la necropolítica, ¿no?, y justamente como qué hacen los espacios funerarios para poner estos temas sobre la mesa, ¿no?, para poner el dedo en la llaga, ¿no?, y nombrar como lo que es, ¿no?, nombrar las palabras como lo que es.
¿no? Que pues esto que estamos viviendo es solo una manifestación y es una consecuencia de la crisis del capitalismo, ¿no? Y que obviamente no se vive de la misma manera para unos, para unes, que para otros, ¿no? El segundo aspecto, la segunda posible respuesta que damos a esta pregunta, tiene que ver con el tiempo de decir adiós. Ahora, las personas que enferman de COVID o que enferman, ya ni siquiera de COVID, o que enferman por algún otro mal, ingresan a los hospitales y se les regresa a sus familiares ya en una caja siendo cenizas. Entonces ya no hay tiempo de decir adiós, ¿no? Esto que es tan importante para, pues para los lazos afectivos y sobre todo los lazos comunitarios, el decir adiós, ¿no? Y que ahora lo vamos a vivir en estos días de muertos, este 1 y este 2 de noviembre. La mayoría de los panteones aquí en México van a estar cerrados, ¿no? Van a estar cerrados o totalmente controlados, ¿no? El acceso. Entonces, igualmente, ¿dónde queda esta práctica, ¿no? que es una práctica completamente enraizada en las costumbres de las y los mexicanos, ¿no? También retomó algo que dice este mismo filósofo camerunés Aquil, que tiene que ver con la comunidad. Él dice que si no hay forma de despedirse, de hacer funerales de las personas que se fueron, la comunidad se pierde. Y si en estos días asiagos, grises, tristes, complejos que estamos viviendo, el sentido de comunidad se pierde, el futuro para la humanidad es completamente incierto si se pierden estos lazos de comunidad. Entonces, pues estas son, más que respuestas, son como preocupaciones que tenemos como colectiva panteonera, ¿no? Esta crisis pandémica vino a sacar, ¿no? Lo peor, ¿no? Lo peor, muchas prácticas, muchas dinámicas aniquilosadas en la sociedad, ¿no? Pero creemos que la esperanza ahí está, ¿no? y que hay otras formas de hacer, ¿no? Y justamente un ejemplo de ello es lo que venimos proponiendo desde Panteonera, ¿no? Una otra forma de hacer, y incluso de mirar la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo. Yo había dicho que 3, pero digo 2 para no comerme el tiempo de los demás. Muchísimas gracias, Vi. Es muy pertinente esta reflexión. Y justo el papel de los cementerios, gran papel de los cementerios como espacios culturales es poner sobre la mesa estos temas y reflexiones. Continuamos entonces con la respuesta de nuestra compañera Patricia García. A ver, yo creo que hay mucho que aportar desde nuestras instituciones realmente, particularmente desde el Cementerio Museo de San Pedro. En el momento en que arranca, yo le contaba a Luis y a la mesa de trabajo que tuvimos la semana pasada, en el momento en que arranca la pandemia, todas las instituciones nos quedamos como plop. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar y cómo vamos nosotros a responder ante esta situación? El primer aporte que nosotros desde nuestro cementerio supimos desde un principio que teníamos que continuar, que no podíamos dejar caer, era justamente la responsabilidad social que tienen estos espacios funerarios, que tienen estos lugares para poder proceder a un destino final de los fallecidos. Y como dice Virginia, no solamente los fallecidos por COVID, sino los fallecidos, entendiendo que las dinámicas de nuestros cementerios cambian de un momento a otro, de un día para otro, de la noche a la mañana, cuando las personas estaban acostumbradas y podían hacer todo tipo de rituales en los espacios funerarios,
nosotros teníamos que entender cómo desde nuestros cementerios podíamos seguir permitiendo de alguna manera que las familias no sintieran ese cambio tan abrupto en el ritual, en la ritualización hacia sus fallecidos. Entonces, la responsabilidad social entendida desde, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros públicos? ¿Qué vamos a hacer con la comunidad? ¿Qué vamos a hacer con la ciudad completa? ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? Si empezamos a tener demasiados servicios funerarios, ¿cómo vamos nosotros a atender estos servicios? ¿Cómo vamos a replantear también nuestro esquema de trabajo, nuestro esquema administrativo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestros empleados? Porque de alguna manera se menciona que están también en la línea de batalla, es decir, los empleados funerarios están en la línea de batalla, recibiendo las familias, recibiendo los COVID que llegan a los cementerios, muchas veces, algunas veces sin identificar, inicialmente fue así, COVID sin identificar que cuando ya habían prestado el servicio funerario, pues nos dábamos cuenta que habían llegado quizás por esta causa. Pero también una responsabilidad social, vuelvo a repetir, con esas instituciones y con esas fundaciones que nosotros desde nuestra misión tenemos planteado que ayudamos, ¿cierto? Entender que cuando llega la pandemia, las ayudas de alguna manera hacia estos hogares y hacia estas instituciones que apoyan a los niños desamparados y que apoyan a la vejez, a estas instituciones se les acaba literalmente las ayudas por un tema económico netamente, y nosotros teníamos que mirar cómo poder seguir apoyando estas instituciones que literalmente reciben sus dineros para dar alimentación y manutención a esta población que acabo de mencionar. También creo que estos lugares aportan mucho desde la institucionalidad, es decir, desde entender cómo se puede cambiar la metodología de trabajo, es decir, los empleados administrativos estaban acostumbrados venían bajo una modalidad de trabajo, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entender de alguna manera que todo estaba cambiante. Yo pienso que estos lugares también aportan desde el espacio del encuentro con la virtualidad. Yo comentaba en días pasados que, bueno, la mayor incertidumbre de las familias cuando arranca la pandemia, y bueno, hoy ha mermado un poquito, pero creo que también va a volver de nuevo como a generar esa misma incertidumbre, es que las familias obviamente no podían visitar el cementerio, las familias no podían visitar a sus seres fallecidos. De alguna manera, la virtualidad aporta a que nosotros como cementerios, museos, podamos abrir las puertas de alguna manera, desde una comunicación telefónica, desde una conexión vía WhatsApp, desde enviarle la foto a sus seres queridos, a la familia de su ser querido, desde las personas que nos están diciendo no he podido visitar a mi ser querido y tengo gran incertidumbre. Los grandes mensajes para nosotros y las grandes comunicaciones con las familias eran justamente esas, era mirar cómo nosotros apaciguábamos esa incertidumbre de las familias. Yo creo que acompañar el duelo desde cualquier espacio funerario en estos momentos, sin importar que sea museo o no, es decir, todo cementerio hoy tendría que tener como eje central en toda su plataforma de servicios y en toda su transversalidad, cómo acompañar el duelo de las familias que hoy están inhumando sus seres queridos, ¿cierto? Por COVID o no COVID, porque si fallecen por COVID, pues también hay una estigmatización hacia esas familias hoy no admiten, o bueno, no sé si hoy lo estarán admitiendo con más tranquilidad, pero inicialmente cuando arranca la pandemia, las familias no querían admitir que sus seres queridos fallecían por COVID, ¿cierto? Pero aparte de eso, fallecían por COVID y llegaban al cementerio y no les permitían ni siquiera ingresar a despedir a su ser querido. Bueno, pero también los que no fallecían por COVID también de alguna manera veían reflejado este problema para ellos porque tampoco podían ir a despedir a su ser querido. La velación o el ritual de velación se suscribe a un mínimo de personas cuando, bueno, en Medellín es folclórico por naturaleza, ¿cierto? Y los servicios funerarios tienen grandes personas. Entonces, yo pienso que acompañar el duelo para mí ha sido uno de los mayores aportes que debemos tener los cementerios, museos o no, patrimoniales o no, ¿sí?
y apoyar de alguna manera esa estabilidad emocional de las familias. Muchas gracias, Patrick. Claro que sí. Muy, muy de acuerdo con lo que dices. Justo acabamos de tener el día de ayer un taller sobre la elaboración de duelo, sobre el proceso de duelo, donde el Cementerio San Pedro colaboró con nosotros y tuvimos una experiencia bien sentida y bien bonita en ese aspecto. Le damos la palabra entonces a Antonio para que cierre las respuestas correspondientes a este cuestionamiento. Hola, primero que nada, yo voy a contestar qué hemos hecho de lo pandémico y más allá del panteón, nosotros, como mencioné, del 2017 estamos cerrados. Por lo tanto, fue como seguir lo que está haciendo acertadamente la Secretaría de Cultura. A partir de lo pandémico, la orden fue a todos los recintos culturales de la Secretaría de Cultura, tanto recintos culturales, museos y centros, nos pidieron que nos sumáramos a lo digital, ¿no? Eso de alguna manera nosotros ya lo veníamos haciendo porque, como repito, ya estábamos cerrados. O sea, digamos que la pandemia, no quiero que se escuche como normalidad, sino nosotros ya estábamos en ese estatus de tener que producir de alguna manera digital. Pero, como lo repito, nosotros nos sumamos con mucho gusto a lo que nos decía la Secretaría de Cultura, ¿no? Porque esa fue la orden, tratar de que la gente no saliera, sin embargo, seguir compartiendo lo que tenemos en cada centro. En nuestro caso, obviamente, por toda la historia que tiene el Panteón, y tiene un montón de rutas. Puede ser la ruta histórica, y dentro de la ruta histórica puede tener, obviamente, otras rutas, ¿no? La ruta de la Reforma, la ruta de la Restauración de la República, la Revolución Francesa. Sin embargo, hemos desarrollado nosotros qué hacer porque se conozca el Panteón. De alguna manera, también hemos hecho las tumbas en 3D para que los visitantes puedan manipularlo, no solo ver, sino manipular por medio de dispositivos, ¿no? Cómo es la tumba. De hecho, tuvimos ayer la conferencia de un compañero, de Luis Gómez, que nos hizo el favor de dar una conferencia, y esto le apoyó muchísimo, ¿no? Y así es como estamos haciendo. En ese sentido, damos a conocer esta parte histórica, la parte del arte funerario también, ¿no? Y tenemos como otros contextos, y ahora en Día de Muertos no tenemos la parte tradicional, entonces tratamos de explotar todas las rutas que tenemos con los medios digitales, ¿no? Con este caso que son tumbas 360 que pueden ver el espectador. También más tarde hicimos, y lo esperamos lanzar mañana, unos Instagram personalizados del museo, ¿no? Para que la gente se acerque a nosotros y entienda que no somos un lugar muerto, pues, estamos un lugar vivo, lleno de historia y de ganas de compartir, que al final de cuentas la historia es lo que nos heredaron los muertos, y nuestra obligación es seguir con su trabajo. Eso es desde la parte de la Secretaría de Cultura, Museo Panteón Fernando. Muchas gracias, Antonio. Justo estábamos compartiendo pantalla del trabajo que ha venido realizando justo de digitalización de la colección, por así decirlo, del cementerio del Panteón San Fernando, que es muy importante justo llevar a estos términos de museo los elementos que constituyen un cementerio, que gran parte de la razón de ser de que sean declarados hoy en día museos es la riqueza de sus colecciones, la riqueza estética, la riqueza histórica y la riqueza incluso inmaterial que se desarrolla dentro de todo el movimiento y los elementos que configuran los cementerios. Vamos a la siguiente pregunta, que más bien es una dinámica que se llama reto y diálogo, en el que nuestros compañeros le van a hacer una pregunta a otro de los compañeros que están en el panel. Antonio, como acabaste de terminar y te ha tocado muy atrás, siempre empezamos contigo. ¿A quién le quieres hacer una pregunta? A Luis. ¿Sí? Puso cara de yo. La pregunta es, ¿ustedes conservan los panteones muy conocidos, ¿no? Los panteones, el sentido de ustedes es completamente histórico y también el sentido artístico. Sin embargo, la diferencia con México, en mi percepción, es que nuestra cultura tiene muy arraigado la muerte. O sea, somos parte de la muerte nosotros. ¿Ustedes qué plus tienen más
para, a fin de historia y arte funerario, y como un bien cultural, conservar los panteones, ¿tienen alguna otra cosa de pronto como para mostrar así de nuestro orgullo es esto? Lo digo porque nuestro orgullo un poco es el Día de Muertos, ¿no? Todo el mundo lo conoce. En Argentina, ¿cómo es que nos podrían retroalimentar y por qué no colaborar? Bueno, a ver, Argentina en ese sentido es un país que tiene muchísima diversidad, ¿sí? Tenemos diferente, a ver, me refiero a muchísima diversidad porque tenemos corrientes o tradiciones que abrevan en los rituales andinos prehispánicos, en todo lo que es el noroeste. Yo vivo en el noroeste y, digamos, es muy diferente la celebración del Día de Muertos. Incluso donde yo vivo, el Día de Muertos es feriado, o sea, es un día festivo. La gente va al cementerio. Donde yo me formé, en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros de Buenos Aires, no existe el 2 de noviembre, no existe el Día de Muertos, porque no está la tradición, porque la inmigración masiva, y un poco la cuestión histórica de los, digamos, yo, por lo menos en mi caso, lo atribuyo a esta perspectiva de por siempre joven, etcétera, hace que la gente no quiera ir a los cementerios, ¿sí? Pero es una visión muy centralista, muy específica de la inmigración europea de los últimos 50, 100 años en Argentina. Pero tanto en el noroeste como en el noreste tenemos tradiciones y tenemos elementos rituales muy importantes. Y tenemos además todo el aporte de otras colectividades migrantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo digo desde la red iberoamericana y en lo que me ha llevado a mí a aprender la diversidad que tenemos y, digamos, y que estos rituales atraviesan las fronteras. Porque, por ejemplo, yo he hecho algunas investigaciones en algunos pueblitos de aquí del noroeste argentino. Estamos hablando que estamos en una zona de cordillera a unos 700 kilómetros, 600 kilómetros del límite con Bolivia y con Perú. Estamos en una provincia limítrofe con Chile, para que se ubiquen. Pero gran parte de los rituales actuales se relacionan con rituales funerarios que he leído y he visto en presentaciones en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, yo creo que va más allá de la cuestión de qué puede aportar un país o no. O sea, en México, digamos, ya tiene el carácter de patrimonio tangible e intangible de la humanidad, pero, digamos, desde el punto de vista del patrimonio intangible, cada sociedad, cada ritual, cada espacio funerario aporta, digamos, y tiene su riqueza y su ganancia, digamos. No hay, no hay cuestiones que sean... A ver, yo no creo en eso de que hay que copiar y aportar, sino que hay que apostar a la diversidad. O sea, y a resaltar que existe esa diversidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a pensar en cómo aporta un ritual de Argentina a la fiesta de muertos, bueno, estamos haciendo lo que algunos criticamos con esto de estar importando fiestas como la de Halloween o fiestas extranjeras. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de exponer esa diversidad. Es maravillosa la fiesta de muertos y el Día de Muertos y todas las tradiciones en México. Es fantástica y increíble también todas las celebraciones del Día de Muertos en el altiplano, ¿sí? Y en toda la zona Bolivia y Perú, con los Mastacu, con todo lo que son las Tantahuaguas. O sea, tenemos en toda Iberoamérica una diversidad que es tan importante que precisamente lo que hay que celebrar y compartir es esa diversidad y enseñar esa diversidad. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Y creo que justo uno de los papeles importantes de la red de cementerios es reunir y compartir esa diversidad y esos saberes, justo como platicábamos al principio, que no es una institución centralizada en un país, sino que es descentralizada. Cada año el encuentro se realiza en un país diferente y reúne muchas expresiones y se comparten justo esa expresión de la diversidad. Luis, ahorita que ya tú respondiste, pues pregunta, ¿a quién le quieres preguntar? A ver, estoy... sí, a Virginia. Lo que pasa es que, a ver, tal vez no sea una pregunta típica, sino cómo se ven desde... a ver, me acuerdo que yo las conocí a ustedes cuando presentaron, conocí al grupo de Panteoneras el año pasado, creo que fue, en el tercer coloquio de arquitectura que organizó Ethel allí en el Museo de Antropología. Bueno, y me acuerdo la situación que se dio con una mujer que les dijo que estaba en contra del feminismo. O sea, esas situaciones del patriarcado. Bueno, ¿cómo se ven a futuro como panteoneras con esta perspectiva de género? O sea, ¿cómo post pandemia pueden apoyar y generar esta discusión de la perspectiva de género en cuanto al patrimonio funerario? Sí, me acuerdo que también en esa ocasión fue una mujer y también un hombre, ¿no? O sea, un hombre decía, pero si yo amo los panteones y el patrimonio funerario, ¿por qué? Y si quiero ser parte de su colectivo. Entonces, pues es que, o sea, justamente esta iniciativa de Panteoneras, o sea, la colectiva nace de ahí, ¿no? O sea, nace desde este lugar, ¿no? de ser mujeres, ¿no? O sea, de nuestro ser mujer dentro de estos espacios funerarios, ¿no? Las tres hemos trabajado pues en espacios funerarios, en instituciones también que tienen que ver con el rescate del patrimonio, ¿no? Y pues justamente es en estos espacios donde nos hemos encontrado con estas prácticas enraizadas de dominación, ¿no? De dominación patriarcal. Y que este término patriarcal es muy curioso porque tiene que ver con patrimonio también. Entonces, en algún momento Katherine y yo también platicábamos, ¿no? O sea, también habría que desmontar el término patrimonio, porque de ahí viene, ¿no? O sea, tiene esta carga del pater. Entonces, pues más bien es una postura política también la de Panteoneras, ¿no? Y desde ahí vamos a actuar y desde ahí vamos a seguir, ¿no? O sea, no la vemos, no la pensamos de otra manera, ¿no? O sea, podemos tener aliados, hombres, ¿no? Y que los tenemos, ¿no? Dentro de la red iberoamericana, compañeros, incluso, pues, me atrevo a decirlo, Katherine y yo, los compañeros de vida, ¿no? Son aliados, pero nunca podrán estar desde este otro lado, ¿no? Entonces, pues uno de los objetivos que tiene Panteoneras es seguir tejiendo lazos, ¿no? Y estos lazos con otras colectivas, ¿no? Con otras colectivas que están trabajando, ¿no? Pues igualmente desde este principio femenino, como lo estamos haciendo nosotras, ¿no? Ahora Eloísa, quien es la otra panteonera, pues está haciendo un trabajo increíble en el cementerio de su tierra, ¿no? de Neiva. Y pues ella, o sea, aunque es parte de Panteoneras, pero bueno, tiene relación con otros hombres y ella es parte también de una fundación que es el GAIE, ¿no? Con el gran Germán Ferro, ¿no? También, entonces son compañeros aliados que están ahí y que entienden, ¿no? Pero pues nosotras estamos desde acá también
para aportar a este mar, ¿no? Desde nuestro trabajo en los cementerios. Espero haber respondido tu pregunta, Luis. Muchas gracias, Vicky. Justo lo que mencionas de tejer, creo que es un punto muy importante, y es que la labor tanto de las mujeres en este sentido como de los cementerios en general es no dejar perder todo esto de lo que hablábamos ahorita de los rituales. En la labor del cementerio como espacio cultural, y en el caso de Panteoneras de la Mujer, en el quehacer de los cementerios, va a ser no dejar romper todos estos lazos de comunidad que se han generado alrededor de los cementerios y los rituales, que ahorita están detenidos, ahorita se están rompiendo, pero que en algún momento tenemos que retomar. Creo que esa va a ser en general una labor, volver a coser, volver a tejer, volver a unir todo eso que se nos está deshilando un poco en este momento. Vicky, es tu momento entonces de lanzar la pregunta. Gracias. Yo quiero preguntarle a Patricia. Me hace mucho sentido, Patricia, esto que dices sobre lo que ha hecho, ¿no? el cementerio San Pedro en este año 2020, ¿no? Con todo lo que hemos vivido desde su espacio, ¿no? Esto de acompañar el duelo me parece una cosa completamente necesaria, importante, ¿no? Justamente mi pregunta va en ese sentido. Esta pandemia ha afectado, ha tenido diversas afectaciones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros hábitos incluso, ¿no? O sea, ahora es impensable salir de casa sin cubrebocas, ¿no? Y llegar a cualquier lugar y pasar por todo este protocolo sanitizador, ¿no? Entonces, estos hábitos, ¿no? Ha tenido afectaciones sobre las sensibilidades más profundas del ser humano. Entonces, en particular, el cementerio San Pedro, que es un cementerio patrimonial, que es un cementerio museo y que además pues es un lugar que aún está abierto, ¿no? a todo el culto y a todo el ritual. ¿Cómo hacen ustedes para sí trabajar esto con el duelo, esto que dices de acompañar el duelo, de apoyar a la estabilidad emocional de las familias, pero y luego qué, ¿no? O sea, además de ello, creo que tiene que ser algo más como integral, ¿no? Justamente en esto de que está afectado todo, ¿no? Absolutamente todo, cuerpos, hábitos, sensibilidades. Entonces, ¿cómo además de así acompañar, pero qué más? A ver, señora Panteonera. Virginia, yo creo que sí hay que entender un contexto y no dejarlo solamente en el acompañamiento como tal del duelo, ¿sí? El cementerio como museo, a ver, entendamos también el objetivo de los museos, ¿sí? Para poder también entender hacia dónde se puede irradiar absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Si entendemos el museo o los museos como espacios de encuentro, como espacios democratizadores, como espacios para conversar sobre nuestro presente, sobre nuestro pasado, como espacios de alguna manera donde los diferentes públicos llegan a contar sus historias y a reflexionar sobre lo que está pasando. Yo creo que nosotros absolutamente desde todos los ámbitos acompañamos el duelo, es decir, de una u otra manera. Cuando hablo de acompañar el duelo puntualmente, quizás lo refiero a un programa puntual que nosotros tenemos desde hace más de 12 años, creería, sí, son alrededor de 15 años, el programa Arte Vivo, ¿sí? Ese programa tiene como objetivo general o principal acompañar procesos de duelo en todas aquellas personas que inhuman sus fallecidos en el cementerio de San Pedro o que sencillamente están en un proceso de duelo. Pero también justamente este programa, en el momento en que estábamos haciendo la conceptualización como tal del programa, entendíamos que el cementerio como espacio funerario, como espacio de museo,
pues también tiene que tener una lógica donde cada una de nuestras acciones están acompañando de alguna manera a todas las familias que llegan allí. Nuestros públicos visitantes a los funerarios son los funerarios. Nuestro público visitante al entorno cultural es muy interesante porque es el público que inhuma a sus fallecidos. Es decir, hoy, por ejemplo, estamos en una actividad cultural, sí, y las familias y las personas que llegaron, alrededor de 100 personas, hoy llegaron bajo confinamiento, llegaron alrededor de 100 personas, son familias que tienen sus seres fallecidos inhumados en el cementerio de San Pedro. Lo mismo pasa con los conversatorios, lo mismo pasa con los talleres, lo mismo pasa cuando nosotros invitamos a un concierto, lo mismo pasa cuando nosotros, cualquier actividad que nosotros hacemos, nosotros siempre tenemos, clasificamos, queremos entender el público que llega, y el público que llega definitivamente está conformado por una torta muy grande donde es un porcentaje de los visitantes y las familias que tienen su fallecimiento en el cementerio de San Pedro, y otro público que es el público que consume cultura, ¿cierto? Desde ahí yo quiero hacer esta aclaración es porque finalmente acompañar el duelo no implica solamente un proceso psicológico, implica también reconocerse dentro del espacio, ¿sí? Y cuando las familias justamente están en nuestro cementerio y cuando están en los cementerios, ellos de alguna manera se ven identificados con el espacio que tienen inhumados o fallecidos, o se ven identificados con las historias de su muerte. Yo creo que es que hablar de acompañamiento de duelo, tenemos, para nuestra perspectiva puntual, tendríamos que hablar de un enfoque mucho más grande, mucho más holístico, ¿sí? Cuando dices, bueno, acompañan el duelo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué más hay ahí? Yo pienso que luego de que las personas empiezan o nos visitan y consumen la programación que nosotros tenemos, de alguna manera siguen consumiéndola, es decir, el que va a una programación sigue yendo, ¿sí? No es que fue hoy y ya no volvió, es el personaje que siempre sigue yendo y sigue preguntando, pero de una manera muy bonita. En cualquier momento esta persona te da un testimonio muy bonito y te dice, vea, gracias a usted, yo entendí que mi hijo falleció para ser parte de este cementerio, para ser parte de la historia de este museo, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Sigue acompañando continuamente. No es un acompañamiento puntual de un día o de una fecha, de una programación. Nosotros desde que abrimos la puerta con nuestra programación, estamos de alguna manera acompañando. Lo ratifico es porque esa es la labor de un museo. La labor de un museo justamente es ser el espacio de encuentro con los diferentes públicos, ser el espacio de reflexión con sus públicos frente a sus problemáticas, frente a lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que nosotros hemos tenido que entender eso para que de alguna manera nuestra propuesta pedagógica, cultural, académica, tenga una validez de alguna manera sustentada en lo que queremos ser. Muchas gracias, Patri. Creo que lo que mencionas de que las personas regresan es un punto muy importante, porque el llegar a una actividad en un cementerio, ya sea una obra de teatro, un conversatorio sobre el duelo, hace que las personas encuentren en eso un espacio para hablar de temas que la sociedad a veces oculta y vela. Entonces, al hablar tranquilamente, abiertamente, aprender de cosas que la sociedad nos ha ido velando con el paso del tiempo, hace que las personas se enamoren de los espacios, porque encuentran eso, un lugar para el diálogo, el museo como un lugar para el encuentro y el diálogo. Y Patri, ¿tú a quién le quieres lanzar una pregunta? Justamente a Virginia o a las panteoneras, ¿verdad? A ver cuál me contesta. Y yo tengo, la pregunta mía es puntual porque reconozco la labor de ustedes como antropólogas, pero también la labor o la misión de CATE desde la museología. Y bueno, no es ajeno el tema de que, bueno, el COVID hoy ha generado una crisis política grande a nivel mundial, ¿cierto? Cómo nuestros gobernantes están enfrentando la crisis del coronavirus. Y bueno, de alguna manera es un tema interesante para hablar y nosotros como cementerios o como museos o como espacios de convergencia de alguna manera podemos hablar de este tipo de temas. La pregunta puntual es, ¿creen prudente que se puede hablar en estos momentos de ese tema? Y si lo hablarían, ¿bajo qué enfoque lo hicieran?
Bueno, Catherine, tú también puedes apoyar. Ahí estamos las dos. No, claro que, o sea, claro que podemos y que debemos, ¿no? Hablar sobre ello. O sea, yo creo que es justo la coyuntura histórica, social, cultural perfecta para hablarlo. O sea, no hay más, ¿no? Es justo el momento, ¿no? Como lo decía también al responder la primera pregunta que nos lanzaron, ¿no? Como es un momento de poner pues justo el dedo en la llaga, ¿no? Y abordar temas que justo, que también lo dijo Catherine, ¿no? Como, que son temas velados, ¿no? Que no se tocan, que son tabú, ¿no? Entonces creo que ahí los museos cementerios tienen una doble responsabilidad, ¿no? O sea, como espacios de memoria y también como museos, ¿no? O sea, como espacios donde la muerte está, ¿no? donde la muerte vive, ¿no? Por así decirlo. Y los museos, ¿no? O sea, también como estos espacios pues generadores de diálogos, ¿no? De diálogos, de redes, ¿no? De tejer redes. Y pues creo que Panteoneras, a eso le apuesta, ¿no? Es una de sus apuestas, como justo poner ese dedo, ¿no? Y decir, hay que hablarlo. Y nosotras lo hacemos desde este lugar, ¿no? O sea, nosotras lo hacemos desde este lugar como mujeres, como panteoneras, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? O sea, hablemos, dialoguemos, eso, tiremos estructuras, ¿no? Sí, justo siento que desde la institución a veces es complicado tocar estos temas, justo por lo reciente. Pienso en el Panteón de San Fernando, que depende directamente de Secretaría de Cultura. Es una estructura que responde a unas directrices que seguro ahorita, Antonio, si nos quieres justo hablar un poco, tocar ese tema. Pero desde la institución a veces es complejo y por eso es importante que hayan estos otros proyectos y estos otros espacios, que desde tal vez una mirada no institucionalizada, sin correr los riesgos que puede correr una institución al tocar temas muy sensibles, pueda generar discusión y poner sobre la mesa temas que son importantes, porque como dice Vicky, la crisis ahorita se intensifica por los problemas que venimos arrastrando como sociedad. Entonces, al venirlos arrastrando, el momento de crisis es eso. El momento de crisis es un momento de cambio, el momento donde hay que tratar los temas para poder sacar de ahí lo mejor posible que pueda suceder para la sociedad. No sé, Antonio, si tienes algo que aportar al respecto de los temas que hablamos. Mira, los estoy escuchando y para mis adentros pensaba que el Museo Panteón de San Fernando cada vez es más museo y menos panteón. Es muy curioso porque obviamente nosotros ya no tenemos servicios funerarios, no tenemos que acompañar en duelo, tal. Nos queda la ruta histórica a nosotros y por lo tanto tiene que ser institucionalizada porque dependemos de una institución. Pero a pesar de todo, sí hacemos contenido, pues intentamos hacer contenido para meternos primero con nuestro entorno, que es la Colonia Guerrero, ¿no? Que lo que viven en la Ciudad de México saben que es una zona no difícil, sino más bien que falta que se les incluya y se provoque una verdadera como integración cultural del barrio. Y me atreví a decir una cosa que una vez me criticaron. Dije, yo no entiendo por qué de pronto los directores tienen que marcar todos los puntos a seguir en un programa operativo anual. ¿Por qué no lo hacemos desde el barrio? Que el barrio decida el programa operativo anual y que así se haga, ¿no? Que el sentido de pertenencia sea porque generalmente ellos están provocando su propia cultura, ¿no? Entonces creo que a pesar de sí tener unos lineamientos, también tenemos esa oportunidad de acercarnos a la comunidad, ¿no? Y con estos medios digitales
nos ayuda porque en esta crisis económica creo que puede ser mucho más factible que nos acerquemos a gente que no se nos acerca tan fácil, ¿no? Y ahora ya se empiezan a acercar por medios digitales. Eso es todo. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que un punto muy importante el que acabas de tocar y es el de la comunidad. Voy a pasar a un segundo, al último momento de nuestra sesión de reaccionar, que son las preguntas del público. En nuestra transmisión nos han puesto tanto comentarios como algunas preguntas. Voy a compartirles algunos comentarios y luego hago unas preguntas para quien quiera responder, lo haga. Nos dice Gloria Muñoz como comentario que desafortunadamente no podremos ir al panteón, pero desde nuestras casas con la ofrenda es la manera de acercarnos a ellos y de rendirles tributo. Justo es un comentario muy, muy acertado, porque es esa relación personal con los seres amados que no están, es la que genera esa conexión. Y creo que el Cementerio San Pedro ha trabajado también en ese sentido. Creo que vi algunos talleres de elaboración de altares. También nos dice Livier que es lo fascinante de los cementerios, es que son lugares vivos, llenos de historias personales e historias culturales. Y voy a lanzarles unas preguntas. La primera es, ¿qué opinan de cómo se van simplificando los rituales de la muerte? Creo que es un tema que tocábamos al principio, de que ya no se velan ni se despiden los difuntos como antes, que es más barato incinerar que enterrar porque ya no hay lugares en los panteones. ¿Quién nos quiere comentar algo al respecto? Yo, Katy. Yo no Patri, sé si... y luego Luis nos levantó la mano, entonces Patri. Ok, yo no sé si la palabra desapareciendo sea la propia. Yo pienso que han ido mutando. Yo pienso que los rituales han ido mutando, así como históricamente han ido mutando, ¿cierto? Y, y así hoy, digamos que ya no se puede velar, sí, porque hace rato también el negocio funerario, digámoslo así, el negocio funerario también tiene una gran injerencia en qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los rituales, ¿cierto? Obviamente es mucho, para el negocio funerario es mucho más eficiente económicamente, pues que no se velen 24 horas, a que se velen 8 horas, ¿sí? Es más eficiente la cremación de la inhumación, es decir, si vamos a hablar de términos económicos. Pero finalmente también pienso que van mutuando los ritos, es porque creo que en el caso nuestro, bueno, las velaciones que hoy se hacen son velaciones con la fotografía. Uno alcanza a entender, incluso a mirar, a entender que hay velaciones donde en el lugar donde está el fallecido también está el altar. Es decir, ahí está el altar en el momento de la velación. Cuando tú vas y visitas las bóvedas o las galerías de los cementerios, o sea, tú lo que ves son altares por todos los lados, tú lo que ves son manifestaciones de afecto con esos fallecidos, y antes eran las flores, antes eran los cartuchos, hoy son las cartas, los muñecos, o sea, le ponen la Navidad, le ponen de Halloween, le ponen, si es el Día de la Madre, le ponen la fotografía de la mamá. Es decir, yo pienso que los rituales continúan, que han cambiado, y finalmente también pienso que quien quiere validar su ritual lo hace, es decir, con la música, con la despedida. Si el que fallece es un motociclista, le van con la motografía en la moto hasta el cementerio. Si el fallecido es un niño, los compañeros van y lo despiden con las bombas blancas. Por eso digo que creo que ha mutado, ha cambiado, ¿cierto? Ahora, el tema de la virtualidad definitivamente, y hoy puntualmente, también creo que nos invita demasiado a pensar que va a continuar mutando antes más, es decir, va a cambiar antes más, porque mira, por ejemplo, hoy hay un movimiento que nos está invitando a haga desde su casa, haga sales virtuales. Es decir, nosotros personalmente, el 2 de noviembre no vamos a vivir el cementerio de San Pedro por la complejidad justamente
que implica tener en un mismo espacio alrededor de 3.000 personas reunidas en torno a una celebración de Día de Difuntos. ¿Qué nos tocó hacer? Igual que les tocó hacer, diría que a todo aquel que tiene que ver con el mundo funerario, bueno, invitar a que desde la virtualidad la gente pueda realizar su altar y pueda acompañar el Día de los Difuntos, ¿cierto? Entonces hoy las Eucaristías ya no, para nosotros puntualmente ya no son presenciales, sino que son virtuales. Y también diría que uno, al principio hubo mucho temor, venga, es que nadie se nos va a unir a la Eucaristía. Y, oh sorpresa, nuestro público, el público de edad adulta, y oh sorpresa porque la transmisión de las Eucaristías siempre hay 400, 500 personas que están conectadas, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, pienso que es que todo cambia y los rituales también han ido cambiando. Muchas gracias, Patri. Tienes mucha razón en ese sentido. Luis, también nos querías decir algo al respecto. Sí, bien como dice Patricia, que los rituales obviamente se van amoldando al momento histórico y a la situación, pero además también existe por lo menos lo que yo he observado en varios países, que existe, por un lado, esta tendencia en determinados grupos sociales a negar la muerte, ¿sí? Entonces se suspende el velorio, se transforma la velación en un negocio, ¿sí? En algo más pequeño, más íntimo, más reducido. El velorio se cierra a las 12 de la noche y se abre a las 7 de la mañana del otro día, etc. Eso lo he visto en las grandes ciudades y en grandes casas velatorias. Ahora, también está la contraparte. En los pequeños pueblos, y yo lo veo aquí en Catamarca, y en varios cementerios, por ejemplo en Argentina y en otros países, donde uno ve una marcada diferencia social dentro de las estructuras del cementerio. Las clases más populares siguen haciendo su velación, o sea, estoy hablando previo a esta pandemia, pero digamos, el ritual no se había suspendido ni se había modificado, sino que se sigue entendiendo a la muerte como parte de la vida, y la gente, incluso aquí en Catamarca, es un fenómeno impresionante. La parte más viva del cementerio es lo que llamaríamos el sector popular. Tenemos arte mural, tenemos la gente que va a ofrendarle jardines, o sea, hacen pequeños jardines en el parque alrededor de las tumbas. O sea, tenemos un sector muy vivo dentro del cementerio. Entonces, a ver, no es que se esté perdiendo el ritual, se pierde para algunos grupos y para otros no. En ese sentido, lo que quiero remarcar es que existe una gran diversidad. No es que se esté perdiendo el ritual ni la velación, y si se está perdiendo es en algunos espacios donde precisamente se da esta negación a la muerte, y está esta idea de por siempre joven, y tiene mucho que ver también, por lo menos en Argentina, con la aparición de los cementerios parques, con cierto estatus o nivel social que marca que está bien negar la muerte, o que la muerte se debe negar. En cambio, en otros sectores sociales, no. Incluso hasta, no voy a decir que se la festeja, pero sí se recuerda y se realizan rituales con mucho cariño, como mencionaba Patricia, de verdaderos altares dentro del cementerio. Tienes muchísima razón, Luis. Voy a lanzar otras de las preguntas que nos están haciendo. Nos dice Francisco Páez, no hay que olvidar que las redes digitales nos acercan a las personas, pero no todos tienen acceso a los medios para conectarse. ¿Se debe dejar de lado la actividad con la comunidad? No, de ninguna manera. Nunca. El encuentro con la comunidad, tú tienes que ingeniarte la manera de encontrarte con las comunidades, y justamente de encontrarte con las familias de los fallecidos. Lo que dicen, sí, la virtualidad tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Y yo creo que no es el momento de hablar ni de los pros ni de los contras. Lo que queremos decir es, la virtualidad tiene unos públicos y la presencialidad también tiene otros públicos, pero finalmente el escuchar a la otra persona, y más en nuestro contexto funerario, ¿sí? El escuchar a la otra persona, el tenerla presente, el invitarla
a la actividad que tengamos. Hoy, por ejemplo, hay un recorrido donde nosotros tenemos una galería COVID, es decir, nos tocó implementar una galería para los muertos COVID, no por estigmatizar ni mucho menos, sino porque teníamos que organizar y, como les decía yo, reestructurar nuestra prestación de servicios, ¿sí? Y, por ejemplo, hoy las personas pueden ir hasta esa galería porque va a haber un momento donde alguien va a hablar, es decir, va a haber una voz viviente de una persona que falleció por COVID. La familia va a contar la historia de esta persona, ¿cierto? Más, o sea, es un tema completamente sanador, es un tema completamente espontáneo, donde la familia, nosotros los acompañamos a que cuenten la historia, pero también va a ser un momento donde va a sanar esa familia, pero también va a permitir que las familias que lleguen allá sanen, ¿cierto? Entonces digo, no, la virtualidad tiene muchas cosas buenas, de hecho a nosotros nos ha ido muy bien con la virtualidad, ¿cierto? Pero la presencialidad nunca se podrá dejar. Muchas gracias, Patri. En este sentido, también tenemos otra pregunta que creo va un poco dirigida a Antonio. Nos dice Deportes Feministas, resulta muy extraña la digitalización de los elementos de panteones, originalmente pensadas para el culto. No son despojadas de su función al digitalizarlos, es decir, la parte de la comunidad, el ritual en torno a ellos se desdibuja. A ver, nosotros lo que intentamos, sobre todo, es poder permitir, en el sentido que estamos haciendo las tumbas de manera digital, es que la gente los conozca, y como ejercicio para investigadores les ha servido mucho, porque de pronto tienen la fotografía, pero no le das la vuelta a la fotografía, ¿no? Y no te puedes acercar tanto. Y en ese sentido, en los modelos 3D, sí te puedes acercar y puedes ver cada detalle, y si ahondas en la historia, pues bueno, la casa Tangasi, ¿no? Hizo esto y esto en México. Entonces, eso te lleva a otros, digamos, vamos a llamarlo por digital, a otros links, por si quieres entender desde la parte técnica hasta la parte histórica o la parte de arte funerario. Yo no creo que perdamos, yo creo que se enriquece porque llegamos a más personas, y de verdad, si de pronto estoy, por ejemplo, en España, en Argentina, quiero conocer esta tumba que está en el panteón, creo que puedo tener esa posibilidad de no solo verla en fotos, sino poder conocerlo por todos los lados, con todas las características. Y si conocemos de pronto, por ejemplo, una tumba de General Wall, podemos decir, bueno, están las pleñideras arriba, ¿no? Y eso nos lleva como el objeto, se convierte en un objeto polisemántico. Bueno, ¿y qué es la pleñidera? ¿No? Ahí tienes otra pregunta. Dice, ¿y qué es de pronto tener los símbolos de arte funerario? Entonces tienes otras preguntas y te llenas de un objeto que, como digo, es polisemántico y tiene mucho que dar hacia la cultura. Yo creo que en ese sentido puede beneficiar muchísimo. Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta. Justo añadiría que precisamente el hecho de que un recinto funerario se convierta en museo vive y transita entre esos dos áreas, que es la comunidad, el objeto de culto tal cual, pero también la resignificación de los elementos. Y como dices, creo que para la investigación, los cementerios son todo un nicho de oportunidad, porque son documentos. Mañana, de hecho, vamos a tener una plática con la doctora arquitecta Ethel Herrera, que la manera en que ella ve los cementerios son como documento histórico. Entonces, en ese sentido de los espacios funerarios y los monumentos como documento, las herramientas digitales pueden ser una gran ayuda para diversificar las lecturas de los elementos, pero rescato lo que decía Patricia hace un momento, sin perder esa parte de comunidad. Voy a leerles otra pregunta también, que creo que iba también un poquito en el sentido de la que respondimos hace un momento, y es cómo se incluye y genera comunidad a través de los cementerios, nos pregunta Francisco Páez. También hay un comentario anterior a ese que podríamos dirigir la respuesta hacia allá. Vicky, es que nos cuentan que Vicky hizo muchas aportaciones a la creación de contenidos museales cuando fue directora del Panteón y dejó buena escuela.
Y creo que tanto ahorita que hablaba Antonio de la comunidad de la colonia Guerrero, que es tan importante, como vi que algunos de ustedes dos nos pueden contar algo, algo al respecto de las comunidades. Sí, Frank, gracias por la pregunta. Y pues es que sin comunidad los panteones no tienen sentido. O sea, si no hay una comunidad y, o sea, y con comunidades, puedo hablar en plural, no solo se refiere a las comunidades que viven en el entorno del espacio, ¿no? O sea, sin este conjunto de personas, ¿no?, que acuden a estos espacios funerarios, o sea, sin ese conjunto de personas, sin estas colectividades, sin estas comunidades, estos espacios se tornan como meras piedras, ¿no? Como un montón de piedras silentes, ¿no? Donde no hay quien interpele tanto a las memorias que se resguardan en esos lugares, como pues todas las historias y las voces que están ahí, ¿no?, en estos espacios. Y bueno, en el caso concreto, en Panteón San Fernando, pues el trabajo que hicimos ahí fue sí acercar este lugar, ¿no?, que justo es un lugar muy difícil porque ya es un panteón que ya no está abierto al culto, ¿no?, o sea, a los rituales funerarios. Entonces, las personas que están ahí enterradas no les dicen nada, ¿no?, a los vecinos y a las vecinas de la comunidad Guerrero. Entonces, ese fue uno de los grandes retos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los ven como meros, como personajes históricos, y además de la historia oficial y de la historia de oro, ¿no?, de México. Entonces, pues ese fue uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, pues se hizo una labor de salir a andar y a recorrer la colonia Guerrero, ¿no?, llevando este espacio, ¿no?, sacándolo de su, sacándolo de su lugar de confort, por así decirlo, del panteón y de este lugar silente, y sacarlo al ruido y al bullicio de la colonia Guerrero. Y entonces ahí encontramos mucho eco, ¿no? O sea, hubo eco de parte de la colonia, ¿no?, como mucha gente que nos decía, ni idea que existía este lugar, ni siquiera sabíamos que se hacían ahí actividades, ¿no? Entonces, es un diálogo, ¿no? O sea, hay que justamente buscar que se generen estos diálogos, ¿no?, entre espacios y comunidades. Sí, toda la razón. Patri, hace poco el museo empezó a elaborar un proyecto de artesanos de la muerte que aborda diferentes comunidades alrededor del cementerio. Yo creo que si nos cuentas un poco más sobre eso, estaría muy ilustrativo para la pregunta. Claro, es que la Patri, pregunta es cómo... ¿podrías prender tu cámara? Es que la tenemos. Ya. Ah, ya. La pregunta es cómo crear comunidad en nuestros cementerios, museos, y yo creo que hay muchas maneras realmente. Por ejemplo, nosotros tenemos varios ejemplos, y yo creo que el primer ejemplo que nosotros tenemos muy claro es, bueno, todo museo tiene un guión, nosotros tenemos un guión, ¿cierto? Nuestro cementerio museo tiene un guión que nos permite de alguna manera relacionarnos con los diferentes públicos, ¿cierto? Al tener un guión establecido que te da un sinnúmero de lecturas del lugar, pues obviamente empiezas a crear una comunidad académica, una comunidad cultural, una comunidad artística, una comunidad de alguna manera funeraria, ¿cierto? Lo digo es porque si tú tienes establecido la forma como quieres abordar tu espacio, es mucho más fácil entender cómo crear la comunidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas,
hemos realizado demasiados proyectos. Yo creo que Artesanos de la Muerte es uno de los tantos ejemplos que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hace 2 años estamos desarrollando un proyecto muy bonito que se llama, espérate que se me fue el nombre, espérenme, yo cojo el libro que se me fue el nombre. Que se llama justamente Personajes Cívicos, ¿sí? Colección Fundadores, ¿cierto? Y lo que nosotros hicimos fue entonces decir, bueno, vamos a contarle a la gente quiénes fueron los que fundaron este cementerio, ¿cierto? Y este proyecto lo partimos en diferentes etapas, ¿cierto? Diferentes fases, y la primera fase fue, vamos a hablar de los personajes cívicos. Voy con esto a que, bueno, ahí se crea una comunidad. Ahí creamos una comunidad completamente académica, investigativa, ¿cierto? Para llegar como a lo concreto que pregunta Kate, Artesanos de la Muerte, es exactamente el mismo ejercicio. ¿Qué hicimos? Estamos exaltando el trabajo de toda la cadena funeraria, ¿sí? Para llegar a la prestación del servicio, y obviamente ahí estamos creando una comunidad. ¿Cuál es esa comunidad? La comunidad de los funerarios, la comunidad de los marmoleros, la comunidad de los floristeros, la comunidad de los sepultureros, ¿cierto? La comunidad de los gestores de las funerarias, de los directores de las funerarias. Por eso les digo, dependiendo como tú leas tu espacio, como tú quieras de alguna manera direccionar el espacio, tú entiendes y se te van abriendo las aristas para poder mirar, bueno, qué comunidad quiero crear. Arte Vivo tiene una comunidad completamente ganada, que es toda aquella persona que tiene un proceso de duelo, ¿cierto? La programación académica de nuestro museo tiene una comunidad completamente ganada, que son estudiantes de la ciudad de Medellín que van a realizar sus recorridos a nuestro museo para realizar su actividad académica, ¿cierto? Entonces, es desde ahí como que pienso que se puede reflexionar el tema. Muchas gracias, Patri. Vamos a cerrar con 2 preguntitas muy puntuales. Hay una pregunta dirigida a Panteoneras, que es ¿dónde podemos conocer su trabajo? Y la última pregunta, que creo que sería para todos, y estaría lindo para cerrar que todos aportemos un poco, y es de que si consideran que hay en sus espacios la posibilidad de relacionarse con la muerte de modo diferente, en sus espacios o proyectos, cual sea el caso. Sí, para dónde conocer nuestro trabajo como panteoneras, aún no tenemos una plataforma digital o en red donde puedan visitar y mirar, ¿no? Estos quehacer de panteoneras, pero lo que sí tenemos es un correo en donde pues nos pueden escribir y podemos compartirles algo de nuestros quehaceres. Este correo es panteonerasproyectos@gmail.com. Pues eso, por ahí nos escriban y les compartamos pues parte de lo que ha sido nuestro recorrido como panteoneras. Muchas gracias, Vi. Y ya entonces para todos, una respuestita corta para terminar, y es que en sus proyectos o en sus instituciones o espacios, ¿creen que de qué manera diferente nos podemos relacionar con la muerte? Si quieren empezamos con Antonio. Luis nos levanta la mano. Si quieres, Luis, empieza tú. Bien, a ver, obviamente que uno hace mucho tiempo que trabaja en estos temas y ha cambiado su relación con la muerte, pero, digamos, más que una experiencia desde la red iberoamericana, porque es algo que compartimos con muchos colegas de la red que somos docentes y que tenemos el gusto de que a veces las primeras veces, entre comillas, llevamos a nuestros estudiantes obligados a alguna visita al cementerio y después ellos mismos se acercan, o sea, a mí me ha pasado que ellos mismos se acercan y yo como profesor en una carrera de
ciencias ambientales, que vengan los alumnos a decirme, quiero hacer mi tesis de licenciatura con algún tema que tenga que ver con cementerios. Y un poco es desacralizar esa y sacar esa cuestión hollywoodense tal vez de los muertos, de los zombies y de toda esta cuestión que está tan de moda y del miedo a la muerte que se tiene. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, chicos, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y cuando empiezan a ver lo que realmente, digamos, a ver qué hay en el cementerio y a entender qué es la arquitectura, por qué los espacios, por qué los rituales, y que esta persona que está enterrada aquí hizo tal cosa, y que se puede hacer tal o cual proyecto, y miren, y a ver, alumnos de ambiente, y miren la cantidad de especies de árboles que hay, miren, ese pájaro no lo veía. Bueno, se empieza a generar otra relación con los espacios de los cementerios y con la muerte propiamente dicha. ¿Sí? Completamente de acuerdo contigo, Luis. ¿Antonio? Mira, yo estoy de acuerdo con todos los compañeros, ¿no? Pero sí considero que lo que todos habíamos dicho alguna vez, creo que hay que sacar el museo, sacar completamente el panteón a los vivos, ¿no? Para tener un museo y un panteón vivo, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Pues desde nosotros estamos planteando eso, tener de cierta manera los recursos tecnológicos para hacerlo, ¿no? Y otro, tener obviamente el sentido curatorial, ¿no? Con una exactitud, primero para educar bien y segundo para transmitir mejor, y en ese momento se puede crear como proyectos a la par con la comunidad. Yo creo muchísimo en la comunidad, ¿no? Para tener un panteón vivo. Muchísimas gracias. Voy a ir, de hecho, recogiendo sus opiniones porque se me hace que cada uno aporta algo muy valioso. Patri, ¿nos quieres comentar? Yo creo que darle la vuelta, cambiar la mirada hacia los cementerios es demasiado importante. Es decir, la otra mirada de estos lugares nos permite entenderlos desde su razón de ser, de ser un espacio de memoria. Es decir, lo decía Luis, lo decía Antonio, el tema del terror, el tema del miedo, de sistematizar estos espacios, como desde niños nos lo metieron a nosotros, qué miedo ir al cementerio, qué miedo, no. Yo creo que darle la otra mirada desde nuestra concepción de cementerios patrimoniales, de cementerios museos, ha sido muy importante y es de alguna manera el plus diferenciador que tendríamos que tener absolutamente todos. Los cementerios son espacios de encuentro, son espacios de memoria, y esa memoria todos los días se escribe. Esa memoria todos los días la escriben las familias con sus fallecidos que llegan hacia nuestros lugares. Muchísimas gracias, Patri. La memoria es un concepto vital en todo lo que estamos hablando. Cerramos con Vicky. No te escuchamos. Ya estoy. Retomo lo que dice Patricia, de que es momento de mirar con otros ojos, ¿no? Mirar desde otros lugares a los cementerios. Yo le agregaría aquí, y desde Panteoneras, no solo mirar, sino también escuchar. Escuchar esos otros relatos, escuchar las voces silenciadas, lo que no está dicho, ¿no? Pienso por supuesto, en la memoria de mujeres, en la memoria de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de las disidencias sexuales, ¿no? Por supuesto, pensando en Latinoamérica, en contexto Latinoamérica, y bueno, ahora México también, ¿no? Como, los desaparecidos, las desaparecidas, ¿no? Esas otras historias y esas otras memorias que, como dice Patricia, a diario están construyéndose, ¿no? y están ahí. Entonces, Panteoneras, eso es lo que apuesta, sí mirar, pero también a escuchar y a sentir esas voces
¿no? Que están ahí para hablarnos, ¿no? Y hablarnos desde la dignidad y eso, desde la dignidad y desde la esperanza también de que otros mundos son posibles. Muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias. Yo resumiría un poco como para ya dar un cierre a este encuentro de reaccionar, y justo con la idea del nombre de nuestro evento, que es reaccionar, y es el cementerio como un espacio para la memoria, como dice Patricia, un espacio que hay que desestigmatizar, y que en la medida en que lo desestigmaticemos nos va a permitir, como dice Luis, generar otra cantidad de miradas y una diversidad de abordaje sobre el espacio funerario que nos permita acercarnos a la comunidad, como dice Antonio, y ver el espacio de la muerte como un espacio no solamente de memoria, sino de aprendizaje. Y más aún en estos tiempos que estamos viviendo tan complejos de crisis, pero de una crisis de la que entonces debemos aprender, y qué más que aprender de un tema tan vívido, o sea, tan presente en este momento como lo es el tema de la muerte, y que nos puede enseñar más que sobre la muerte, nos puede enseñar muchas cosas sobre la vida. Yo les agradezco de todo corazón este espacio, que se hayan tomado el tiempo. Luis, que sé que está tarde en la Argentina y que estés aquí con nosotros. Patricia, sé que estaban en evento también en el cementerio, en vivo también, y que estés aquí con nosotros es muy valioso. Antonio, qué bonito que participes y que el cementerio, a pesar de tener sus puertas cerradas, esté abierto para todos nosotros desde tu participación. Y Vicky, pues ni qué decir, con esta otra mirada que aporta, y que siento yo que es el objetivo de Panteoneras, aportar a toda esta visión otra mirada más para enriquecer la complejidad que ya tienen los espacios funerarios. Les agradezco muchísimo a todo el público que nos estuvo siguiendo en nuestra transmisión en vivo. Los invitamos a continuar con nosotros mañana y el fin de semana en los eventos que tenemos virtuales. Tenemos nuestro altar virtual del museo, y tenemos mañana una plática sobre los espacios funerarios desde la época virreinal en la Ciudad de México, también muy interesante, con la doctora Ethel Herrera. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Damos entonces por terminado nuestro encuentro. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Ay, muchísimas gracias.